Bienvenidos a Desafío Global y en esta ocasión vamos a viajar hasta Kuala Lumpur, donde se encuentra Lisa Sánchez. Ella es gerente para América Latina de Transform, que es una fundación de carácter mundial, internacional, que tiene en su agenda distintos temas, uno de ellos vinculados a la política pública hacia el problema de las drogas en el mundo, y justamente Lisa Sánchez también participa en Transform junto con México Unido contra la Delincuencia en este tema. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar con ustedes. Lisa, hace algunos días presentaron un informe muy relevante por parte de la Organización de Estados Americanos en torno a qué hacer con el problema de las drogas en el mundo. ¿Cuáles fueron los resultados? Y sobre todo, háblanos de estos 4 caminos que están recomendando en este importante informe. Bueno, con mucho gusto. El informe de la Organización de Estados Americanos se llama Informe sobre el problema de las drogas en las Américas y en realidad se compone de 2 partes. Un informe analítico que analiza principalmente 6 vertientes y 6 problemas relacionados a las drogas, como son salud, desarrollo, seguridad, economía ilegal, etcétera, y un informe de escenarios que es justamente el que al que tú te refieres, que son un conjunto de narrativas en donde se expone cómo podría desarrollarse la política de drogas en un horizonte temporal del 2013 al 2025. Los resultados de este informe fueron justamente cuatro escenarios distintos, uno llamado Juntos, en donde se fortalece el enfoque de seguridad que se le da al tema de drogas, otro que se llama Caminos, en donde se explora la regulación legal de los mercados de drogas, empezando con cannabis, pero no limitándose al cannabis. Otro que se llama Resiliencia, que hace énfasis en el fortalecimiento del tejido social como una estrategia para generar mejores respuestas de las comunidades hacia el problema de las drogas. Y un último escenario que se llama Ruptura, que tiene que ver con diferentes países adoptando diferentes estrategias, particularmente la no persecución o la no priorización de la persecución del tráfico de drogas en países de tránsito. Lisa, este informe en el que han participado expertos muy relevantes a nivel mundial, entiendo que fue encargado por 34 países miembros de la OEA. Sí. El presidente Santos de Colombia ejerció un liderazgo muy importante en la pasada Cumbre de las Américas, que fue en Cartagena, en Colombia, en abril del 2012. Ahí negoció con todos sus homólogos y encontró justamente un eco a este sentimiento de frustración de que las políticas de drogas en el hemisferio no han entregado los resultados esperados, en el sentido en que no han disminuido la disponibilidad de drogas y tampoco han terminado con la demanda de las mismas. Entonces, en ese sentido, el cabildeó junto con sus homólogos y encargaron a la OEA un estudio que explorara específicamente alternativas de políticas. Por eso es tan importante este informe. No se trata de hacer lo mismo, se trata de encontrar políticas más efectivas que nos permitan convivir con el fenómeno drogas de una mejor manera. Sé que es muy difícil resumir, sobre todo un trabajo que ha tomado muchísimo tiempo y muchos estudios por parte de los expertos, pero ¿qué es lo que plantea distinto este informe a los jefes de Estado? Porque desde luego se va a entregar o se ha entregado a los jefes de Estado, ¿y qué es lo que seguiría? Además, háblanos de plazos. ¿A partir de que está este informe y hasta cuándo estarían ustedes, por lo menos en el papel o en el documento, haciendo una propuesta a los 34 jefes de Estado? Bueno, mira, como te decía, son en realidad un informe que se compone de 2 estudios diferentes. En realidad los resultados se analizan en el primero de manera temática, pero hay una conclusión muy interesante que se da en el capítulo 10 sobre la necesidad de explorar mecanismos alternativos como la despenalización de la aportación de drogas para el consumo personal y la flexibilización del sistema internacional de control de sustancias. ¿Qué significa eso? Que América Latina quiere llegar a un nuevo consenso que permita experimentaciones que hoy en día, bajo las convenciones de Naciones Unidas, no son posibles. Esas dos conclusiones, que no necesariamente son recomendaciones de política pública, pero que sí son hallazgos del informe, constituirían las mayores diferencias de informes pasados que simplemente describen situaciones. Y en el tema de escenarios, yo resaltaría que lo más importante es que por primera vez en un informe que se comanda y se entrega por jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, incluido Estados Unidos,
se toma en cuenta la legalización y la regulación de las drogas como una alternativa de política válida, relevante y potencialmente necesaria para lidiar con el fenómeno drogas en las Américas y sus diferentes expresiones. Creo que otro elemento muy importante también es que se reconoce que el fenómeno de las drogas es multifacético, que es multidimensional, y entonces en ese sentido no se plantea una única solución para tratarlo, sino que se plantean distintas alternativas para que cada país, de acuerdo a su contexto y sus posibilidades, logre abordar el problema de una mejor manera. Sí, en cuanto a los plazos que me sí. Se antoja, Lisa, en el terreno en el que tú hablas, que se ha debatido mucho y ha generado mucha polémica, la despenalización, por ejemplo, para una droga en específico y desde luego junto con otras medidas. Se antoja un debate que hay en el mundo y para empezar, el propio presidente de los Estados Unidos ha dicho que no a esta salida. ¿Cómo destrabarlo luego de que el informe es muy contundente en esta recomendación? Bueno, yo recalcaría que en realidad la posición de Estados Unidos en este momento es más discursiva que real. Recordemos que justamente el escenario de caminos que plantea la regulación legal del mercado de cannabis parte de una base real, que es justamente la disponibilidad y la regulación legal de cannabis en 19 estados de la Unión Americana para su uso terapéutico, la despenalización de la aportación de drogas en más de una decena de estados en Estados Unidos, y 2 estados, Washington y Colorado, que ya votaron referéndums democráticos y se van a implementar los primeros 2 sistemas de regulación legal del cannabis para usos recreativos en adultos mayores de edad. En ese sentido, me parece que Estados Unidos está jugando un doble discurso, que la posición hacia América Latina es evitar que actúe como bloque en foros internacionales, sin embargo no lo está aplicando para su territorio, lo cual en realidad es una buena noticia. Y como tú decías, bueno, este reporte es en realidad el principio de un amplio debate que es necesario, particularmente en países como el nuestro, que han pagado consecuencias tan altas de aplicar políticas ortodoxas de carácter punitivo para controlar las drogas y que en realidad, lejos de controlar las drogas, han causado una serie de consecuencias negativas que superan desde nuestro punto de vista por mucho el daño que podría hacer el consumo, incluso el abuso de drogas. Lisa, por último, ¿a quién en el caso de México le han entregado ustedes este reporte? Bueno, este reporte, como te comentaba, fue comandado por los jefes de Estado y en ese sentido se le entrega a los jefes de Estado. Los primeros van a ser, los primeros en discutirlo de manera oficial van a ser los cancilleres del hemisferio, que se van a reunir con motivo de la Asamblea General de la OEA en la ciudad de Antigua, Guatemala, de los días 4 al 7 de junio. Ellos van a ser los primeros en discutirlo, aunque ya también se ha abordado el informe analítico, que es esta primera parte del informe, en la sesión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Washington, D.C. Es un informe que se utilizará a nivel técnico, que se utilizará a nivel de las cancillerías y los ministerios de nuestros países, pero sobre todo que se utilizará para discusiones a nivel de los jefes de ejecutivo de todos los países de la región. Pues te agradecemos mucho, Lisa Sánchez, que desde luego estás en Kuala Lumpur en una de tus múltiples tareas, en este caso para la ONU, pero bueno, desde luego muy importante, sin duda fundamental este tema para la vida, no solamente de México, sino de América Latina, por supuesto para la sobrevivencia y bueno, para desde luego ejecutar en la medida de lo posible las recomendaciones que han planteado ustedes en este importante informe. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias a ustedes y bienvenido al debate. Hasta pronto.